martes 20 de mayo 2025. Gracias por acompañarnos en La Voz Pública. Yo soy Liz Reyes y a nombre de todo nuestro equipo le invito a conocer los titulares. Farideh Raful denuncia campaña de difamación y anuncia acciones judiciales contra responsables. La Tora rompe en llanto por su hija, la Torita, y pide disculpas a Milagros Germán y a Farideh Raful. Presidente Abinader afirma que Marco Rubio está preocupado por la situación en Haití. El jefe de la pandilla 400 Maguoso en Haití exhibe estante lleno de dólares. Presidente de Estados Unidos anuncia inicio de negociaciones entre Ucrania y Rusia tras hablar con Putin y Zelensky. Instalan bloqueadores de señales en cárceles para frenar delitos orquestados desde prisión. Familiares de menor estrangulado en La Romana piden comprensión para la madre acusada. Hallan cuerpo sin vida de un niño en estado de descomposición en el malecón de Santo Domingo. Haitiano muere tras recibir pedrada en la cabeza durante discusión de pareja en Atomayor. Se entrega uno de los 3 sospechosos de matar a 5 hombres en Dajabón. Vocero de diputados de la Fuerza del Pueblo rechaza propuesta de reducir firmas para candidatos independientes. Cambios en las condiciones del tiempo afectarán varias provincias esta tarde. Por vaguada. Farruko, Yailin la más viral y Bele encenderán los Hits Latin Music Awards 2025 en Medellín. Mediante un mensaje directo al país, la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, difundió este martes un video en el que denuncia la campaña de descrédito y chantaje digital de la que ha sido víctima en los últimos meses y anunció que ha instruido a su equipo legal para iniciar acciones judiciales contra todos los involucrados. Desde hace meses he sido blanco de una campaña sistemática de descrédito. Ahora, esa campaña ha escalado a niveles inaceptables. Se está recurriendo a la mentira más baja y a la tecnología más perversa para fabricar rumores sobre mi vida personal. Como servidora pública, he actuado con transparencia, integridad y coherencia, tanto en lo público como en lo privado. Pero hoy hablo como hija, madre y ciudadana, por mi familia, mi hijo y por tantas mujeres que han vivido ataques similares. Nunca he ocultado quién soy, cómo vivo, ni lo que pienso. Por eso creo que al ser coherente, toda mentira que nace tiene fecha de vencimiento. No me doblego ni me intimidan las perversidades que intentan difundir sobre mí. Sé lo que buscan. En la pieza audiovisual, la funcionaria expone cómo esta campaña ha escalado hasta el uso de tecnologías como la inteligencia artificial para fabricar rumores con contenido falso sobre su vida personal. A propósito de este tema, entre lágrimas, la reconocida comunicadora Claudia Pérez, mejor conocida como La Tora, defendió este martes a su hija Ingrid Jorge, también conocida como La Torita, y pidió disculpas públicamente a la ministra Farideh Raful y a la exfuncionario Milagros Germán. En un mensaje transmitido a través de sus plataformas, La Tora rompió en llanto al referirse a la situación que involucra a su hija. Yo puedo hacer. Y le pido excusa a Milagros Germán, a Farideh Raful por todo esto en nombre de nosotros. A ese mismo juez por toda esta cosa, este invento.
porque esto es un invento. El estallido emocional de la comunicadora coincidió con el anuncio hecho por la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, quien difundió un video en el que denuncia una campaña de descrédito y chantaje digital en su contra. Raful afirmó que ha sido víctima de ataques sistemáticos en redes sociales y advirtió que ha instruido a su equipo legal para emprender acciones judiciales contra todos los implicados. El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, afirmó este lunes que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, está preocupado por la situación que atraviesa Haití y que Estados Unidos está avanzando en el proceso de pacificación en ese país. Yo pienso que sí, que ellos el secretario Rubio está preocupado por el tema Haití, así nos lo hizo saber. A veces, y él mismo nos lo manifestó, los gobiernos quieren actuar más rápido, pero la burocracia los detiene. Y estamos hablando, yo pienso que lo noté, que está preocupado y que hay acciones que el gobierno norteamericano está avanzando en el sentido de la pacificación con Haití. En su habitual encuentro de los lunes con los medios de comunicación, el gobernante dijo que tiene excelentes relaciones con Rubio y reiteró que la comunidad internacional ha abandonado Haití en los últimos años. Joseph Wilson, alias Lammo Sanju, líder de la pandilla haitiana 400 Mawoso, apareció recientemente en un video donde se le ve organizando fajos de dólares estadounidenses sobre una especie de estante completamente repleto de dinero en efectivo. La escena, que parece grabada en el interior de su vivienda, evidencia el poder económico que ha acumulado gracias a actividades criminales como el narcotráfico, la extorsión y los secuestros presuntamente. Joseph Wilson, conocido como Lammo Sanju, alias La Muerte Cenó, es uno de los criminales más temidos de Haití. Su pandilla, la 400 Mawoso, controla sectores clave del área metropolitana de Puerto Príncipe y es responsable de una ola de secuestros masivos que ha afectado a haitianos y extranjeros por igual. Entre sus acciones más sonadas se encuentran la retención de grupos enteros de misioneros y comerciantes a quienes liberan solo tras el pago de cuantiosos rescates. La organización criminal que lidera ha involucrado de una banda local a una estructura casi paramilitar con acceso a armas de alto calibre y vínculos con redes internacionales del crimen. Miembros del Ejército de la República Dominicana detuvieron a 12 ciudadanos haitianos en situación migratoria irregular, quienes eran transportados en una jipeta que fue abandonada por su conductor en el distrito municipal de Palo Verde, provincia Montecristi. Según informaron las autoridades, el vehículo fue interceptado por una patrulla militar, momento en el cual el conductor huyó del lugar, dejando a los inmigrantes en su interior. Entre los detenidos se encuentran 7 hombres y 5 mujeres, todos de nacionalidad haitiana, quienes fueron entregados a la Dirección General de Migración para los fines legales correspondientes y su posterior proceso de deportación. El vehículo fue trasladado a la Fortaleza San Fernando como parte de las investigaciones en curso. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tras hablar con Putin y Zelensky de Rusia y de Ucrania, dice que van a abrir negociaciones para acabar con la guerra. Nuestra compañera Fabiola Vidal tiene más detalles.
el presidente estadounidense Donald Trump indicó tras haber hablado con sus homólogos ruso y ucraniano, Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky, que Ucrania y Rusia empezarán de inmediato negociaciones de cara a un alto el fuego y, todavía más importante, el fin de la guerra. El líder republicano detalló en su plataforma Truth Social que la llamada con Putin duró 2 horas. Ucrania lamentó este martes que tras la conversación telefónica el lunes entre el presidente estadounidense Donald Trump y Vladimir Putin, el status quo no ha cambiado, y añadió que Rusia mantiene su negativa a aceptar un alto el fuego, el único camino realista para poner fin a la guerra. El Reino Unido anunció este martes un nuevo paquete de sanciones contra Rusia en coordinación con la Unión Europea, como respuesta a los recientes ataques con drones lanzados por Moscú sobre Ucrania. Las medidas están dirigidas principalmente a los sectores de defensa, energía y finanzas. Las críticas que ha recibido Donald Trump por su intención de aceptar un Boeing de Qatar como nuevo avión presidencial, Air Force One, han llevado al mandatario estadounidense a amenazar con acciones legales al no entender que se le cuestione por recibir un aparato que dice es gratis. Nuevos ataques del ejército israelí provocaron la muerte de al menos 53 palestinos en la madrugada de este martes en 3 bombardeos, 2 en el centro de la Franja de Gaza y 1 en la ciudad de Gaza, según reportó la cadena qatarí Al Jazeera, citando fuentes médicas. El primer ministro de Haití, Alex Didier Fils-Aimé, llamó a la unidad nacional y al trabajo colectivo a fin de crear las condiciones que permitan celebrar un referéndum para reformar la Constitución y elecciones libres, inclusivas y creíbles en un país sumido en una profunda crisis donde no se realizan comicios desde hace una década. Para las internacionales, Fabiola Vidal, Informativo La Voz Pública. Gracias por acompañarnos. En febrero del corriente año 2025, el jefe de Estado Luis Abinader emitió el decreto 8125 que le designa como consejera de la Embajada de la República Dominicana en Paraguay. Hoy está con nosotros la doctora Lucy Arraya. Doctora, gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación a este espacio aquí de La Voz Pública. Así es. Muy bien. Y qué compromiso, eso cuando mencionaste el decreto 8125, qué compromiso nacional, compromiso con el Estado, el pueblo dominicano y el gobierno. Pero que sabemos que usted va a honrar muy bien, no solamente por su expertise en temas de política exterior, sino también porque ya ha residido en Paraguay, conoce esa nación y hasta escribió un libro que recientemente publicó. ¿Qué nos puede comentar a ese tenor? Así es, tuvimos la oportunidad de vivir allí en calidad de académica, donde me inicié como profesora en la Universidad Nacional de Asunción. En ese tiempo, pues, no había una representación ni diplomática ni consular en Paraguay, solamente a nivel de consulado honorario, y comencé a investigar por qué ese distanciamiento entre dos pueblos muy parecidos por la historia, historias como luchas políticas y sociales que vivimos después de la independencia de los países de América Latina. Entonces encontré en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay y en el Ministerio de Relaciones Exteriores de aquí, de República Dominicana, muchas informaciones importantes que me motivaron a hacer ese trabajo, investigar, y en una de las conclusiones propusimos que se abriera una embajada en Paraguay, que felizmente hace unos años, en el 2009, se abrió la embajada y hay una relación
diplomática, bilateral y comercial muy activa, muy dinámica. Usted habla de que se abre esta embajada en 2009, pero las relaciones diplomáticas entre la República Dominicana y Paraguay datan de febrero de 1902. ¿Por qué se tarda tanto en tener esta representación diplomática? Sí, gracias por la pregunta y déjeme decirle que ese dato lo suministré yo en la investigación, porque Qué bueno. no se sabía siquiera de cuándo habían comenzado las relaciones bilaterales. Estuvieron distanciadas durante la época de Trujillo, que se conoce, y lo ponemos entre comillas, como el período de la diplomacia dominicana de oro, ¿verdad? Por las representaciones, por todo lo que se procuró en la política exterior. Lo único que fue una política exterior personalizada que iba dirigida a favorecer la imagen del jefe, como decían. Pero el cuerpo del servicio diplomático exterior era un cuerpo de profesionales, de intelectuales que tuvimos en esa época, por eso se dice de oro. En ese tiempo con Paraguay se tuvieron relaciones diplomáticas muy bien. Cuando se dio aquí primero el atentado de Rómulo Betancourt de Trujillo a Rómulo Betancourt, República Dominicana fue sancionada por la Organización de Estados Americanos. La mayoría de los países suspendieron relaciones, sobre todo los países que pertenecían al sistema interamericano. Paraguay suspendió dentro de ese grupo de estados. Luego, cuando nosotros tuvimos acá la intervención de los Estados Unidos en 1965, se conformó un contingente interamericano de la paz que se conformó en el marco de la Organización de Estados Americanos, ya que las constantes protestas contra la invasión de Estados Unidos originaron que entonces la OEA interviniera para aquella intervención darle un giro como que había sido una actitud de un organismo internacional, y como en el derecho internacional se permite que un organismo pueda intervenir para establecer el Estado de Derecho, la paz y garantizar los derechos humanos, pues se dio ese giro en ese momento. Entonces, ese contingente interamericano estuvo conformado por las fuerzas, vamos a decir, militares de todos los países de América que participaron. México se mantuvo neutral, imparcial, no intervino, pero sí lo hizo Paraguay. Aquí vino un grupo de paraguayos que participaron. La gente dice en la cotidianidad como que esa fue una actitud que más que unir entre ambos pueblos, separó un poco y como que se mantuvo la distancia entre Paraguay y República Dominicana. Definitivamente la política exterior y la buena vecindad la dictan los gobernantes de turno. Si bien usted señala que, como la historia lo dicta, en la época de Trujillo hubo una importante manifestación por parte del gobierno hacia los vecinos, los países vecinos, también lo vemos en la actualidad, con un mandatario muy enfocado en crear consulados para que exista representación y auxilio para los dominicanos en el exterior. ¿Qué usted nos puede compartir y conversar al respecto? Así es. En el caso de República Dominicana, uno de los ejes de nuestra política exterior es favorecer y proteger el dominicano en el exterior. Función es esta que lleva el consulado dominicano donde quiera que esté. O sea, la función consular se centra en la protección de los nacionales en el exterior y en la promoción de las relaciones comerciales. Entonces, es muy importante la protección de los nacionales, valga la redundancia, porque esa comunidad de dominicanos en el exterior que sale del país en busca de un mejor nivel de vida, necesita sentirse cercano, vinculado a su tierra y a sus costumbres. Por eso, desde los consulados se promueve mucho el arte, la cultura, la identidad nacional, para que no pierdan esos lazos, ¿verdad? No se sientan lejos de su tierra. ¿Cómo están esas relaciones entre la República Dominicana y Paraguay en la actualidad? ¿Qué existe en balanza? ¿Cómo está la comunidad dominicana en Paraguay? Bueno, actualmente bien, nosotros tenemos representación a nivel diplomático, a nivel consular, en ambos casos también. Tenemos nuestro señor embajador allá pues se instaló un mausoleo, un monumento a Duarte, promoviendo nuestra independencia nacional. Y sí,
Y el intercambio comercial, déjeme decirle que vienen varios productos de Paraguay acá que uno no se da cuenta y de aquí van para allá en la parte farmacéutica. Se está tratando de llevar ron, algunas cosas que tienen que ver con nuestros productos básicos que nosotros exportamos, tabaco también. Y algo que queremos alcanzar a través de la Cámara de Comercio Dominico-Paraguaya es que puedan venir aquí al país carne, porque Paraguay tiene mucha carne. Maravilla. Entonces los precios son competitivos con el resto de los países que están en la región. Qué excelente. Bueno, y también vimos que el presidente de Paraguay fue parte de esa delegación de mandatarios que estuvo presente días atrás en la toma de posesión del Papa León XIV. Sí. Y allí, bueno, además de conversar sobre otros tópicos, se dio a conocer un llamado internacional acerca de otros temas de política exterior que a todos nos están incidiendo, especialmente el conflicto que hoy es noticia entre Ucrania y Rusia. Hace pocas horas, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer que conversó en el día de ayer por el marco de 2 horas con Vladimir Putin. Y bueno, que allí hubo temas de conversaciones de paz, de cese al fuego y de todo lo demás. ¿Qué usted opina sobre lo que ha trascendido a ese tenor? Bueno, sí, todos los países, incluyendo Paraguay, todos los países del hemisferio, apuestan por la paz en Ucrania y los países que ahora mismo están con conflictos armados. Realmente es una situación que afecta la economía, la seguridad alimentaria, muchos temas que realmente impiden la seguridad internacionales, la preservación de los derechos humanos entre todas las personas. Yo pienso muy positivo. Ahora cuando asumió el Papa León, ¿cómo es el Papa León XIV? Este Papa pues lo primero que ha dicho es abogar por esa paz y hasta propuso que si se quiere llegar a un acuerdo entre Ucrania y Rusia, que el Vaticano estaría dispuesto como a recibir, a poder mediar, a interceder como lo estuvo haciendo anteriormente el Papa Francisco. Trump tiene fe en esto, de hecho señaló en horas recientes que el Papa pudiese ser un buen intermediario. Sin embargo, a muchos nos inquietó, porque en campaña recuerdo en ese debate con Kamala Harris, cuando el mismo presidente de Estados Unidos señaló que en una conversación con el presidente ruso Vladimir Putin, la guerra acabaría en 24 horas. Han pasado cientos y tantos días de gobierno en Estados Unidos y no se ha logrado la paz. Bueno, ¿Tiene usted mejores expectativas con el Papa a la cabeza de estas conversaciones y de esta mediación? Puede que sí, porque se siente en la comunidad internacional como un sentimiento de esperanza, de que bueno, tenemos un Papa nuevo, vamos a lograr la paz, esa paz anhelada. Sí, hay ese ánimo. El tema es que no es tan fácil. Para usted lograr la paz hay que negociar muchos puntos como lo que hay ahora mismo pendiente entre Rusia y Ucrania. Temas territoriales que tienen que discutir, la posición que ha tomado Vladimir Putin y la que ha tomado también Zelensky. O sea que esas posiciones muchas veces antagónicas en ese conflicto, donde uno dice que no va a retirarse de los territorios que ha ocupado Rusia, y donde Rusia dice yo tengo que tener esos territorios porque eso me pertenece. Entonces, ante esas dos posiciones, entonces usted tiene que negociar sabiendo que algo hay que perder, porque algo que aprendí en los cursos de negociaciones es que en una negociación siempre hay que ceder algo. Pero entonces, ¿cuál es el que va a ceder? ¿Quién va a ceder? Es un punto importante. Es un punto, es lo que pasa en el caso de Israel, también con Palestina, con Siria, por ejemplo, siempre se ha hablado del conflicto que hubo entre Siria e Israel, que actualmente no tienen frontera y son vecinos, lo que hay una línea de cese al fuego de las hostilidades y cualquier cosa que pase en Siria puede inmediatamente afectar en Israel y reaccionar enseguida. ¿Por qué? Porque hay que negociar para un acuerdo con los sirios y con los palestinos, hay que negociar el territorio. Hay que negociar lo de la ciudad de Jerusalén, que es la ciudad de las tres grandes religiones monoteístas del mundo, del judaísmo, del islam y del cristianismo. Entonces, tienen derecho los musulmanes
los palestinos, tienen derecho los cristianos que están allí, pero también tienen derecho los judíos. Entonces, ¿cómo negociamos? Vamos a negociar esa parte. Llama la atención el hecho de que se está negociando por la paz y usted dice que hay que ceder algo. En las informaciones internacionales de la que hoy dimos cuenta, hubo un aspecto importante de la que Putin hizo precisión. Dijo, número uno, como gran aporte, que están dispuestos a cese al fuego. Cese al fuego es una cosa, negociación definitiva de paz es otra. Es otra, exactamente. Pero Putin ha señalado algo, que está dispuesto a la paz, pero que él tiene una condición primaria, la de que Ucrania no haga ese tratado con los países europeos, que todos sabemos que se trata de la OTAN. O que no ingrese a la OTAN, exactamente. Exactamente, pero sí. Ayer también fue noticia como Ucrania daba cuenta de que unos 30,000 soldados se habían unido a las filas para precisamente combatir por su territorio. Están negociando por la paz, pero están reforzando posiciones de guerra. Sí, curiosamente, vamos a decirlo así, paradójicamente, negocian la paz y por otro lado hacen cosas que van contra la paz. Por ejemplo, en la historia de la humanidad, antes de la Primera Guerra Mundial, que fue en 1914, el periodo que va de 1888 a 1914 se conoce en la historia de las relaciones internacionales como el periodo de la paz armada. Paz armada. ¿Por qué? Porque no hubo guerra, conflicto en ese momento. Se llevaron a cabo muchísimas conferencias por la paz en ese momento, pero ¿qué pasaba? Que los estados estaban por su cuenta armándose, fortaleciendo el ejército con armas, con armamentos militares. Entonces, cuando ocurre el asesinato del archiduque de Austria, eso fue, como dicen, la gota que colmó el vaso de agua. Entonces, inmediatamente detonó el conflicto armado porque ya los estados estaban armados. Entonces, querían probar armas. Vamos a probar, vamos a ver cómo funciona esto, cómo actúa mi ejército, cómo se defiende. Entonces, lo mismo está pasando ahora. Abogamos por una paz y seguridad internacionales, pero hacemos todo lo contrario. Y no hay dicotomía. Qué bueno que menciona el tema de la Primera Guerra Mundial, porque de hecho cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, para evitar nuevos conflictos armados, se crea la Organización de las Naciones Unidas. Y parte de lo que establece esa Carta de las Naciones Unidas es el principio de soberanía nacional y de Estado. Sí. Y que habían condiciones, los estados fundadores y los estados miembros, de que si se violaban parte de estos principios, habían sanciones importantes. Rusia es parte de estos estados, Estados Unidos también, y están violando lo que bien establece ese tratado del que son signatarios. Porque, ¿cuál es el riesgo de que en un futuro venidero sea inoperante Naciones Unidas cuando sus estados miembros y fundadores violan sus propias normas? Es correcto. Y bueno, sí, fíjese que al término de la Primera Guerra Mundial se creó la Sociedad de Naciones o Ligas de las Naciones. Así es. Que fue propuesta por el presidente Wilson de los Estados Unidos en aquellos famosos 14 puntos. Churchill estuvo ahí también. Entonces, ese primer intento de organización internacional fue importante, esa propuesta, pero al momento ya del Congreso de los Estados Unidos ratificar su ingreso y participación, ellos se echaron para atrás, porque consideraron que eso iba a ser posteriormente como una intervención de los otros estados en los asuntos internos de ellos. Entonces, el Congreso de Estados Unidos no apoyó, por eso que cuando comenzaron los cuestionamientos por parte de Hitler en Alemania, pidió una revisión de los acuerdos de paz y de Versalles y de los acuerdos de Saint-Germain también, esa revisión se le negó. Entonces, no le importó ninguna organización y tomó la iniciativa entonces de invadir Polonia. Entonces, ahí inmediatamente surge vamos a decir, esa Segunda Guerra Mundial, conocida como la Gran Guerra, a la que después se fueron ingresando y sumando las alianzas, los partidos que habían, los países que habían formado alianzas entre ellos. Y fíjese que la Segunda Guerra Mundial termina con 2 bombas atómicas en Japón, en la Hiroshima y Nagasaki, y eso cambia realmente ya la conducción de la guerra. Eso fue ya para detener, y ahí se comenzaron a hacer las negociaciones para crear entonces un organismo internacional diferente
se llevaron a cabo aquellos famosos juicios de Nuremberg para juzgar a los que habían sido los culpables, los responsables de la Segunda Guerra Mundial, los juicios de Nuremberg, y se propuso la creación de las Naciones Unidas, donde se creó un Consejo de Seguridad integrado por los países que habían sido los vencedores, entre comillas, vamos a ponerlo. ¿Cuáles son esos países que propusieron esa organización para promover la paz internacional? Precisamente los productores de armas como Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, Francia, China, que son los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Entonces, esos que hicieron ese compromiso a nivel internacional son los que precisamente están violando el compromiso asumido en la Carta de las Naciones Unidas de 1945. Bueno, vamos a ver qué bajadero tiene todo esto. En tanto, sí, doctora, hemos notado, ya que volvemos a Paraguay, y usted casi se nos retira para esa nación para representarnos, sí, allá como dominicanos, hemos visto una inclinación importante del presidente de Paraguay con las relaciones diplomáticas con Japón. ¿Por qué usted entiende que se está dando esto? Bueno, Japón es un país amigo de República Dominicana también y de muchos países en la región. Luego de la Segunda Guerra Mundial, el impacto de esas bombas que mencionamos hace un momentito cambió la estrategia de Japón hacia el resto del mundo. Ellos cambiaron después de eso, hasta cambiaron su constitución. Y la Constitución de Japón, el preámbulo, es una evocación a la paz, totalmente a la paz, a la solución pacífica de las controversias. Y en eso ellos han dirigido sus relaciones comerciales, exportando a Japón muchísimos vehículos, toda América Latina, que nos inundan con muchas marcas, Toyota, Honda, todo eso, o sea, y hay en América Latina pues muchas inversiones de Japón. Entonces el acercamiento viene por ese lado, tanto a Paraguay como a la República Dominicana. ¿Usted cómo se está preparando en este rol magnífico que estará desarrollando a nuestro nombre como República Dominicana en Paraguay, siendo ya la segunda persona o tercera quizás de mayor importancia, la tercera, de mayor importancia en representación dominicana en Paraguay? Sí, el rango de consejera, pues la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas establece los rangos diplomáticos, que comienzan primero por tercer secretario, segundo secretario, primer secretario, consejero, ministro consejero y después el embajador. Yo soy consejera, un consejero puede ser encargado de negocios, de las relaciones comerciales, puede ser hacer las funciones consulares en caso de que no estén separados en la embajada y que estén unificados, puede hacerlo y si así lo instruye el embajador. En este caso, el embajador Castaño me dará las instrucciones. Usted en lo particular, ¿cómo se prepara para entonces hacer esas ejecutorias allá, honrando esta representación? Sí, bueno, ya a nivel personal vamos a decir que uno tiene que preparar todo su equipaje y todas sus cosas, pero mentalmente saber que uno va por poco tiempo, que como dicen, toda gloria es efímera, como dice la Biblia. No vamos allí a quedarnos, no vamos allí a sacar tampoco beneficio personal, sino tratar de apoyar lo que ya ha definido el presidente de la República a través del canciller y apoyar al embajador en todo lo que sea necesario y que esos lazos bilaterales se fortalezcan con el tiempo más. No solamente los lazos de amistad, sino de comercio, que puedan venir muchos productos, muchas cosas acá que podamos tener de Paraguay. Ellos tienen mucho, inclusive hay la stevia, que es un azúcar, la consumen, claro. Eso lo producen allá también. O sea que pueden venir muchas cosas más para fortalecer esas relaciones comerciales. Estoy en un proceso, como dicen, de desprendimiento de lo que son las funciones mías como académica. O sea que yo doy clase en la UNFU. En la UNFU, en la Católica Santo Domingo. Y esa vida académica que por tantos años pues me ha envuelto mi cotidianidad, pues desprenderme un poco, desconectarme, decir, bueno,
hasta luego o hasta un momento. ¿Para cuándo se daría este retiro? Porque tengo entendido que ese decreto del que hicimos precisión, el 8125, tiene 100 o un poco más de cambios de precisiones en cuestiones de diplomacia y de política exterior. ¿Para cuándo se daría su caso particular, su transición hacia Paraguay? Bueno, estamos en proceso. El Ministerio de Relaciones Exteriores, junto a las personas que en ese decreto fueron designadas, conlleva un proceso interno que se tiene que proveer a la persona que sale de los viáticos correspondientes, de pasaporte diplomático, si va como cónsul, de pasaporte oficial. Hay 2 tipos de pasaporte en Cancillería, y de todo lo que sea necesario para que pueda esa persona pueda viajar. Se ha dado un caso en este momento, en esa gestión del canciller Roberto Álvarez, y es que anteriormente no se habían designado tantas personas al mismo tiempo. El canciller, claro, por instrucciones del presidente de la República, han puesto en ejecución la ley de Cancillería, la 630-16, que establece, ¿verdad?, que el funcionario diplomático debe rotar, debe salir, debe haber ese movimiento de salida y de entrada. Y ser de carrera. Y ser de carrera, no necesariamente, porque sabemos que hay una cuota política necesariamente que el presidente la tiene, sobre todo los cargos ya a nivel de embajadores, ya eso son ya más a nivel político. Yo soy técnica, porque todo lo que he hecho en mi vida es trabajar, enseñar, sobre todo. Entonces, esa iniciativa del presidente de la República, con tantos nombramientos ahora, eso favorece, enriquece también nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores. Han traído, así como salen, así vienen también. Y vienen muchas personas que han estado 15 y 16 años en el servicio exterior y que pueden regresar al país para aportar lo que en ese país aprendieron también, enseñar al que está dentro en Cancillería, que comienza, que se está formando y necesita compartir otras experiencias. Pero ya estamos seguros que usted hará los aportes necesarios como la nueva consejera de la Embajada de la República Dominicana en Paraguay, designada por el presidente Luis Abinader en próximos días probablemente. Muchísimas gracias. Doctora Raya, muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. Si tiene últimas palabras. Te felicito por la forma como te conduce, gracias, como comunicadora, aprendiendo. Tú sabes que yo no estudié comunicación, lo he hecho en muchos casos con programas que tuve y todo eso, y digo, soy una comunicadora frustrada. No, qué va, pero la comunicación es algo innato, pero bueno, ya luego a otros nos toca un poquito más de... la docencia me ha enseñado, el que enseña comunica. Exactamente. Entonces ahí he ejercido esa comunicación, pero te felicito por tu desenvolvimiento, eres una promesa para este estudio, este canal y para el país. Muchísimas gracias a los amigos, amigas que han seguido, y mis afectos, y estaremos, a ti te lo digo, y a los amigos que no ven y que no sean amigos, estaré a la orden en Paraguay. Gracias. Mi casa es la casa del pueblo dominicano. Gracias, un honor recibirle, doctora Raya, y nosotros también estamos contentos de contar con el honor de su sintonía. Pausamos y en breve tenemos más informaciones en La Voz Pública. Agradecemos por el favor de su sintonía. Con el objetivo de combatir las comunicaciones delictivas desde los centros penitenciarios, el gobierno puso en marcha un plan piloto para la instalación de bloqueadores de señal en varias cárceles del país. La iniciativa surge tras la firma de un acuerdo entre el Ministerio Público y la Dirección del Espectro Radioeléctrico del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel. La información fue confirmada por Guido Gómez Mazara durante su participación en la semanal Con la Prensa. 90% de las llamadas fraudulentas en el país se hacen desde las cárceles con teléfonos robados. Este es el informe confidencial que yo le traje al presidente de la República, técnico al respecto. El compromiso que hicimos con los técnicos es no anunciar, porque si anunciamos dónde se está operando, evidentemente la labor no es efectiva. Pero pueden estar seguros
Gómez Mazara explicó que la dirección del espectro radioeléctrico tendrá la responsabilidad de coordinar los aspectos técnicos relacionados con el uso del espectro de frecuencia y supervisar el correcto funcionamiento de los equipos instalados. Y precisamente en la semanal con la prensa, el presidente Luis Abinader recibió este lunes a los jóvenes que rescataron a una adolescente de 13 años que había sido arrastrada por las aguas pluviales y quedó atrapada en una alcantarilla en la provincia San Cristóbal. Está aquí una comisión especialmente con los rescatistas de San Cristóbal, con los rescatistas de la niña que están aquí presentes, que queremos reconocer, a Neudi y Joel Casillo. Un aplauso a ellos, señores, que fueron los que y salvaron a la niña Shelly Vizcaíno. Esa solidaridad es lo que hace grande a nuestro pueblo. Así que felicidades y muchas gracias. Reiteramos que el mandatario expresó su reconocimiento y gratitud hacia los jóvenes, destacando su valentía, compromiso y sentido de solidaridad al arriesgarse para salvar la vida de la menor, quien permaneció atrapada por más de 8 horas en un desagüe subterráneo. La adolescente fue arrastrada alrededor de las 3 de la tarde del pasado jueves 15 de mayo y fue rescatada pasada la medianoche. En medio de un profundo dolor causado por la trágica muerte del niño Aaron Félix Salas, de 2 años, estrangulado por su propia madre en un hecho ocurrido en Villaverde, La Romana, familiares y allegados de la acusada, María Chalas, han solicitado a las autoridades comprensión y que se tome en cuenta su estado de salud mental antes de imponerle medidas judiciales. A pesar de todo, ella no fue una madre mala, quizás se dejó envolver por el enemigo, los pensamientos, la depresión, que quizás Dios la perdone y Dios la ayude a que le den o la ayuden a salir con razón a lo que ella le había pasado de la depresión y que ella estaba tomando pastillas, porque yo sé que ella en su tiempo fue una buena madre con sus hijos, yo veía el cariño que ella le daba. Ay, destruida estoy por mi muchachita, mi hija le entró una depresión, mi hija estaba mala, ella era una buena madre con sus hijos y conmigo, mi hija. Ay, Dios mío, ella quería mucho a sus hijos, la depresión que le dio, ella estaba en manos de médico, Dios mío. Ay, según relataron familiares cercanos, sobrina María Chalas habría mostrado señales de depresión severa desde hace varios meses. La mañana de este martes fue hallado el cuerpo sin vida de un menor de aproximadamente 5 años de edad en estado de descomposición en las inmediaciones de la intersección de la avenida George Washington con Máximo Gómez. De acuerdo con informaciones ofrecidas por el Cuerpo de Bomberos y los buzos que dieron la alerta, el niño habría permanecido varios días en las aguas del Mar Caribe antes de ser encontrado. Hasta el momento no se ha revelado la identidad del menor ni las circunstancias que rodean el caso. Las autoridades no han ofrecido mayores detalles sobre la investigación. Un hombre de nacionalidad haitiana falleció luego de recibir un golpe mortal en la cabeza con una piedra, en un hecho ocurrido en la comunidad de Palmillas, distrito municipal de Vicentillo, provincia Atomayor. La esposa del fallecido confirmó que estaba siendo agredida por su pareja en el momento del hecho, lo que habría motivado la reacción del presunto agresor. Perdió la vida, que fue agredido por una persona. ¿Qué fue lo que pasó? Él te estaba dando. Es morena. Pero háblanos, ¿qué fue lo que pasó? Sí, me estaba dando. ¿Y la persona que agredió a tu esposo fue en ayuda tuya? Cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Con qué fue que él le dio a tu esposo?
Una piedra. Con una piedra. Y cuéntanos, dinos por qué pasó. ¿Dónde sucedió esto, Morena? En la calle de Los Hoyitos. Los Hoyitos. ¿Cuál es tu nombre? La víctima fue identificada como Viles Pie, de 23 años, quien, de acuerdo con el informe de la Policía Nacional, el presunto agresor es José Miguel Nieves, alias Semúa, quien habría intervenido al presenciar el supuesto maltrato del occiso hacia su compañera sentimental. Y de manera voluntaria se entregó este lunes uno de los 3 acusados por la Policía Nacional de participar en la muerte de 5 hombres ocurrida la noche del pasado sábado en un punto de venta de drogas en el municipio de Loma de Cabrera, provincia de Dajabón. Se trata de Héctor Alejandro Acevedo Esteves, alias Chico, a quien la institución del orden había señalado como el principal sospechoso de la masacre, presuntamente relacionada con una disputa por el control de puntos de drogas en la zona. Durante su entrega en el destacamento policial de Dajabón, Acevedo Esteves declaró que es inocente. Me están causando de un caso que yo no tengo ni la mínima idea. Yo quiero que se investigue todo el caso. Canalizamos vía la gobernadora, que fue quien nos gestionó con la parte de la ministra, que analizamos esa parte y él entonces procedió. Le íbamos a entregar en la gobernación, la gobernadora preparó todo, pero entonces vía el abogado se quiso hacer esta parte porque lo que se quiere es que el detalle de lo que pasó, aunque él dice que es inocente la parte del sábado, pero ahí se le va a sumar el caso que tiene desde noviembre y el caso de diciembre. Recibimos la información de que él quería entregarse, todos sabemos que está en todas las redes, los medios, de que él estaba siendo buscado. Él decidió entregarse, nosotros tratamos de facilitar la entrega, como es nuestro deber, y que de aquí en adelante pues la justicia decida. Ellos quisieron hacerlo, o sea, que no fuera en su casa, porque tenían el temor de que le pasara algo, y entonces la policía ha procedido ahora a hacer lo que realmente se acostumbra, primero una evaluación médica para ver que no tiene ningún tipo de anomalías de golpe. Este lunes también se entregó a las autoridades José Miguel de la Rosa, de 23 años, también señalado como uno de los autores del crimen. Un tercer implicado en el crimen, según la policía, es Junior alias Pembo, cuya identidad completa aún está siendo verificada. Fue encontrado sin vida el cuerpo de un joven que había sido reportado como desaparecido tras ser arrastrado por la corriente del río Arroyo Hondo, en Constanza. El cuerpo fue recuperado en el río de la comunidad El Cajuil, en el municipio de Padre Las Casas, provincia Azua. El hallazgo fue realizado por miembros de la Defensa Civil, quienes desde el pasado domingo mantenían un operativo de búsqueda en el afluente, luego de ser informados del incidente. Fue específicamente en el sector El Cajuil, pertenece a Padre Las Casas, y entonces ya todos los detalles, los brigadistas que estaban trabajando y que vienen de camino, lo vamos a dar de manera certera para que todo sea coherente y de manera precisa, como siempre nos ha gustado dar las informaciones. Atendiendo a la preocupación de los familiares, para que por lo menos, si no estaba con vida, por lo menos que recuperáramos el cuerpo. Gracias al Señor, Dios Todopoderoso, que se pudo dar con el cuerpo para traer la tranquilidad a esa familia que estaba desesperada. Lo que queremos informar que aquí se ha hecho un trabajo en equipo para rescatar a ese joven y llevarle ya la tranquilidad a su familia. Según las informaciones preliminares, el joven identificado como Miguel Ángel Marte Durán fue arrastrado por el río cuando intentaba cruzarlo a bordo de una motocicleta junto a otras personas. El río se encontraba crecido debido a los intensos aguaceros registrados en la zona durante el fin de semana.
Rafael Castillo, vocero de la Fuerza del Pueblo en la Cámara de Diputados, rechazó la propuesta de la Junta Central Electoral que plantea modificar el método para calcular el 2% del respaldo ciudadano requerido para inscribir candidaturas independientes. El presidente de la Junta sabrá por qué lo dice, pero nosotros como legislador creemos que eso es incongruente, porque imagínese usted en una circunscripción, en un distrito municipal, en una provincia, que tengamos distrito municipal, que tengamos 7.000 votos, el 2% sería 1.000 votos, 1.000 firmas. Por tal razón nosotros pensamos que eso es contradictorio a los partidos políticos que los ponen a buscar firmas en todo el territorio nacional para la conformación de un partido. Entonces, si los independientes tendrían solamente que recoger el 2% del territorio, no del territorio, sino del padrón electoral. Por ejemplo, en las elecciones pasadas en Santo Domingo Este, que es mi municipio, votó menos del 40% de la población en las elecciones municipales. Usted le está diciendo, dejen los partidos y váyase entonces a aspirar independiente. No obstante a eso, los partidos son el sustento de la democracia en todos los países. Y es que el presidente de la Junta Central, Román Jaques Liranzo, había explicado que esta modificación busca facilitar la participación ciudadana al eliminar barreras excesivas para las candidaturas independientes. La medida ha generado debate en el escenario político, donde algunos sectores consideran que puede desbalancear la competencia electoral en detrimento de los partidos establecidos. El Ministerio de Educación y el Comité Ejecutivo de la Asociación Dominicana de Profesores sostuvieron un encuentro para coordinar las etapas de implementación del proceso de evaluación de desempeño docente 2025 y definir las responsabilidades institucionales correspondientes. La reunión estuvo encabezada por el viceministro de Acreditación y Certificación Docente, Francisco de Olio, y el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo. Durante el encuentro se analizó un informe técnico que detalla los avances del proceso organizativo. Esta reunión muy importante, hemos hecho un informe técnico exhaustivo con relación a los niveles de avance de este proceso de evaluación de desempeño y además hemos presentado un cronograma sobre el mismo que daría paso a la realización de la evaluación de desempeño en su culminación en el año 2025. Queremos informar a todo el magisterio de la Asociación Dominicana de Profesores y a todos los docentes del país. Hemos concluido una reunión muy positiva con el viceministerio de Acreditación, que es el responsable de la evaluación de desempeño 2025. El magisterio debe tener la tranquilidad, la seguridad de que en la línea en que el Comité Ejecutivo ha venido trabajando para garantizar un proceso diáfano, transparente, objetivo, impactando a más de 100.000 cargos o personas que desempeñan. Asimismo, se informó que al finalizar el actual año escolar se pondrá en marcha una serie de acciones estratégicas, incluyendo la conformación de comisiones y subcomisiones especializadas con el objetivo de garantizar el éxito de una evaluación que impactará a más de 100.000 docentes en todo el país. El Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia celebró este martes el Día Internacional de la Donación de Leche Materna y el Día Mundial de la Protección de la Lactancia Materna, una jornada destinada a concientizar sobre la importancia de la lactancia y la donación de leche como pilares fundamentales para el desarrollo infantil
y la salud materna. Al dirigirse a los presentes, la directora del INAIPI, Josefa Castillo Rodríguez, agradeció la generosidad de las madres donantes. Nosotros también nos comprometemos a hacer honor a las madres que se dispongan en este maravilloso desprendimiento de vida que ustedes hacen. Y que en el INAIPI estamos elaborando un programa de intervención para además a ustedes, las donantes y las que se animen a hacerlo, que aún no lo son, nosotros también garantizarle una parte de lo que es la sostenibilidad de su salud durante el tiempo que estén lactando. Durante la ceremonia, que contó también con la participación de Yadira Enríquez, directora del Plan Social de la Presidencia, también fueron reconocidas 13 personalidades y madres lactantes por su impulso a la donación de leche materna en el país. La modernización de la gestión institucional en el sector público ha comenzado a mostrar resultados concretos. Así lo evidencia el más reciente estudio del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Promipyme, que destaca el impacto positivo de su transformación administrativa en el fortalecimiento del sector productivo nacional. Promipyme es una institución adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, que brinda servicios financieros y no financieros, con el objetivo de mejorar el tejido productivo, así como mejorar la competitividad sistémica. De la mano del Ministerio de Comercio, de rector, se impulsan políticas transformadoras, tales como iniciativas para mejorar el acceso al financiamiento, reducir la barrera para la formalización empresarial. Como parte de estos esfuerzos, en 2024, Promipyme logró aumentar su cartera de crédito a 9.67 mil millones de pesos, lo que representa un crecimiento interanual de entre un 11% y un 12%. Este avance posiciona a la institución como la quinta que más respaldo ofrece a las MIPYMES dentro del ecosistema de microfinanzas en República Dominicana. A pesar de un cielo mayormente soleado que ha predominado durante todo el día de hoy, las condiciones meteorológicas están previstas a cambiar significativamente, especialmente en horas de la tarde y noche. Veamos el informe del tiempo con el predictor Heriberto Fabián. Saludos amigos que nos sintonizan. Las condiciones para hoy martes estarán bajo la incidencia de una vaguada en combinación con los efectos locales, los cuales estarán originando o provocando incrementos de la nubosidad acompañados de chubascos y aguaceros dispersos, principalmente hacia las provincias ubicadas en las regiones noreste, sureste, sin incluir esta vez el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, la Cordillera Central, la zona fronteriza y algunos sectores de la región suroeste del país. Prevemos que estas precipitaciones estén presentes hasta las primeras horas de la noche. En cuanto a la temperatura, estas continuarán cálidas debido a la época del año. En consecuencia, sugerimos ingerir suficiente líquido y vestir ropa de colores claros y ligeras. Por último, queremos destacar que las condiciones marítimas están libres de recomendaciones. Aún así, sugerimos a los operadores de las frailes y pequeñas embarcaciones ponerse en contacto con las autoridades locales antes de realizar cualquier tipo de operación en dichas costas. Y hasta aquí la condición del tiempo sobre la República Dominicana. Directamente desde el Instituto Dominicano de Meteorología y en un servicio especial para ustedes, los amigos que nos dan seguimiento, les informó su predictor Heriberto Fabián. Gracias, señor Fabián. En tanto, los cantantes Farruko, Yailin la más viral y Vele encenderán los Hits Latin Music Awards 2025 que se celebrarán este año por primera vez en Medellín, Colombia. Más detalles con nuestra compañera Fabiela Vidal. La capital de la música urbana se prepara para recibir por primera vez en su historia los esperados Hit Latin Music Awards que se celebrarán el próximo 29 de mayo en el Coliseo Iván de Bedut.
El evento reunirá a grandes estrellas de la música latina como Farruko, Yailin la más viral, Bele, Alexis y Fido, entre muchos otros artistas de alto calibre. En una edición cargada de emoción y música, los Hit Latin Music Awards 2025 rendirán un homenaje especial al fallecido merenguero Ruby Pérez, una de las voces más emblemáticas del género tropical en República Dominicana. El tributo contará con interpretaciones de algunos de sus temas más icónicos a cargo de los destacados artistas Eddie Herrera, El Blachi y el cantautor colombiano Wilfran Castillo. La Fiscalía del Estado de Jalisco en México confirmó que el asesinato de la influencer mexicana Valeria Márquez, ocurrido el 14 de mayo durante una transmisión en vivo, fue ejecutado por un sicario que actuó por encargo. Dakota Johnson confesó que antes de convertirse en una estrella con nombre propio, tuvo que enfrentar varios problemas económicos. No podía pagar el alquiler, confesó la protagonista de 50 sombras de Grey y reveló que el responsable de aquel difícil momento fue su propio padre, Don Johnson. La leyenda del cine Tom Cruise reafirmó su intención de extender su carrera cinematográfica hasta cumplir un siglo de vida. Plaza Sésamo alcanzó un acuerdo con Netflix para salvar a una de las series infantiles más famosas del mundo de la ruina financiera, informó este lunes el coloso del entretenimiento. Este 19 de mayo se cumplen 7 años del comentado enlace que introdujo a Meghan Markle a la familia real británica y que inició un feliz y sólido matrimonio. La también empresaria tomó su cuenta de Instagram para compartir alegría por su aniversario con Harry. 7 años de matrimonio, toda una vida de historias, expresó la duquesa. Nashla Bogart desmintió una supuesta separación de su esposo David Meller, como se ha comentado en redes sociales. La comedia Feo Yo promete arrancar risas, pero también provocar reflexión profunda sobre los prejuicios en torno a la apariencia física cuando se estrene el próximo 18 de julio en la Sala Máximo Áviles Blonda del Palacio de Bellas Artes. Y en esta versión, pues nada, hubo algunos cambios importantes, el cambio del nombre de los personajes, incluso tratamos como de aterrizar un poco más a nuestro contexto. Y nada, es la historia de Narciso. Narciso es un personaje aparentemente feo, para decirlo de alguna forma, pero tanto para su jefe, para su mujer, para todo el que lo conoce, Narciso es realmente feo, ¿no? Entonces, ¿pero qué olvida la belleza? Eso es interesante, eso es lo que vamos a descubrir en la obra. La obra, una creación del reconocido dramaturgo alemán Marius Böhm, reconocido por abordar temas sociales con humor e inteligencia, llega por primera vez al país de la mano de los productores Pepe Sierra y Ramón Santana, quienes unen fuerzas en esta propuesta que marca su primera colaboración. Fabiela Vidal, Informativo La Voz Pública. Así culminamos el informativo correspondiente a este martes 20 de mayo 2025. Muy agradecidos por el favor de su sintonía. Reiterarle que nuestras emisiones son de lunes a viernes a las 4 de la tarde, a las 6 de la tarde y a las 9 de la noche a través de Claro TV, canal 107. Yo soy Liz Reyes y a nombre de todo nuestro equipo agradezco el favor de su sintonía y le deseo excelente resto de día.